Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal Diagnóstico Radiológico. Hoy les hablaré sobre hemoperitoneo no traumático. Para eso los objetivos principales van a ser revisar las causas de hemoperitoneo, su enfrentamiento radiológico y esto en base a casos representativos. En términos generales, el hemoperitoneo espontáneo es una causa relativamente infrecuente de abdomen agudo. Sin embargo, tiene dos características que lo hacen muy relevante. La primera es que en general es una patología no sospechada. Estos pacientes vienen derivados por dolor abdominal en específico, apendicitis aguda, etc. Habitualmente nadie piensa que tienen una hemorragia intraabdominal. Y por supuesto, muchas de las causas de hemoperitoneo son potencialmente letales. Desde el punto de vista de la definición, podemos decir que el hemoperitoneo es simplemente la presencia de sangre en la cavidad peritoneal. Ahora, ¿cómo lo vemos radiológicamente? Cuando tenemos ascitis no hemorrágica, la densidad tomográfica es menos de 20 unidades Hounsfield, o sea, igual a la densidad del agua. Pero la presencia de sangre determina aumento en la densidad espontánea, y por lo general hablamos de hemoperitoneo cuando la densidad es mayor a 30 unidades Hounsfield. Siempre es bueno comparar la densidad espontánea de la ascitis con la musculatura adyacente, que es el comparador interno más fácil que tenemos. La musculatura tiene una atenuación normal que oscila entre los 40 y 50 unidades Hounsfield. Por lo tanto, si el líquido o la colección que ustedes están comparando se asemeja mucho a la densidad de la musculatura, tienen que pensar inmediatamente que eso corresponde a sangre. Ahora, esto puede variar de acuerdo a la temporalidad de la hemorragia. Cuando hay más de 48 a 72 horas de evolución, baja la densidad espontánea por concentración del hematocrito. Y esto hace que el hemoperitoneo subagudo o crónico produzca falsos negativos en el diagnóstico tomográfico. Lo mismo va a ocurrir con un paciente que se encuentra extremadamente anémico. Su hemoperitoneo no va a tener tanta densidad espontánea como para que supere el umbral del diagnóstico. Otro concepto muy importante es que los coágulos intraperitoneales tienen una mayor atenuación que el hemoperitoneo libre. En general, andan entre los 50 y 70 unidades Hounsfield. Y estos coágulos intraperitoneales se localizan cercanos al foco de sangrado y es por esto que se denominan coágulos centinela. Reconocer el coágulo centinela es muy importante debido a que nos orienta a la causa de la hemorragia. Por ejemplo, en este caso, que tenemos acentuado hemoperitoneo en la excavación pelviana. Se pueden fijar que hacia anterior hay líquido libre con una densidad mayor que el agua. Si yo lo mido con un rollo en esta región de acá adelante, aquí por ejemplo o ahí, la densidad va a andar en torno a los 30 a 40 unidades Hounsfield. Pero hacia posterior, acá y acá, tenemos áreas de mucha mayor densidad. Eso no corresponde a gasas intestinales, esto corresponde a coágulos periuterinos. Esos son coágulos centinelas. Por lo tanto, la presencia de hemoperitoneo espontáneo con coágulo centinela pélvico en una mujer joven debe hacer sospechar como primera posibilidad una hemorragia de origen anexial. Ahora, desde el punto de vista de las causas, es importante tener una aproximación sistemática, porque sobre todo en este tipo de patología hay que ser muy eficiente en el diagnóstico. En primer lugar, hay que acordarse del factor humano, de causas iatrogénicas, posquirúrgicas, postinstrumentalización reciente y del uso de anticoagulantes. Siempre descartar este factor primero, llamar al médico tratante, buscar en la ficha, ver los antecedentes. Después, otro subgrupo de pacientes tenemos a las mujeres en edad reproductiva. En ellas pensar el embarazo ectópico, las lesiones quísticas funcionales complicadas con hemorragia y rotura, y en las pacientes embarazadas puérperas, el síndrome de HELLP. Luego tenemos causas vasculares, aquí recordar aneurismas y pseudoneurismas rotos, y vasculitis, que pueden producir microneurismas, los cuales son susceptibles de generar hemorragia en los parenquimas afectados y, por lo tanto, hemoperitoneo. Finalmente, acordarse de la causa tumoral, tumores tanto primarios como metástasis. Aquí lo más frecuente que nos toca ver son los hepatocarcinomas complicados, como lesión tumoral primaria maligna hepática. Los adenomas hepatocelulares también son bien característicos como lesión benigna que se puede complicar. Por ejemplo, en este caso, tenemos en primer lugar un paciente que tiene una acentuada esteatosis hepática. Y eso genera un contraste interesante en la imagen, porque podemos ver acá, en situación perihepática, eso de mayor atenuación, lo mismo que está acá, es hemoperitoneo perihepático, que se ve muy bien debido a la hipodensidad del parénquima hepático por la esteatosis. En el iliopático tenemos un foco de mayor atenuación que corresponde a un coágulo centinela.
y este paciente fue operado recientemente de una colecistectomía. Por lo tanto, en este caso es una complicación de una colecistectomía reciente con sangrado de la arteria cística. En este otro caso tenemos una mujer joven con dolor abdominal que tiene un acentuado hemoperitoneo perihepático periesplénico y en la excavación pelviana en relación a la región anexial derecha tiene un área de mucho mayor atenuación que corresponde a un coágulo centinela. Con el uso de contraste se ve en relación al coágulo centinela adyacente a él un pequeño foco de realce arterial. Cada vez que tengamos un foco de realce arterial relacionado a un hematoma, tenemos que pensar que ese foco corresponda a un pseudoneurisma, si se mantiene de igual morfología en las distintas fases del estudio, o a un foco de sangrado activo si cambia, crece en las fases tardías. En este caso teníamos una pequeña atenuación precoz en fase arterial que en la fase tardía crece, aumenta de tamaño. Por lo tanto, esto es compatible con un foco de sangrado activo en la región anexial derecha, que es justamente donde estaba el coágulo centinela. Esto correspondía a un embarazo ectópico roto. La hemorragia de origen anexial es una causa bastante frecuente de hemoperitoneo espontáneo y los principales diagnósticos diferenciales son dos: el embarazo ectópico roto o una lesión quística ovárica funcional que se haya complicado. El embarazo ectópico es responsable de hasta un 13% de las muertes maternas, así que es una causa importante de morbimortalidad. Y la diferenciación entre estos dos diagnósticos se hace con la medición de los niveles de su unidad beta. Aquí hay otro caso similar: mujer en edad fértil con dolor abdominal que tiene hemoperitoneo perihepático, periesplénico, y en la excavación pelviana tiene áreas de mayor atenuación periuterina que son compatibles con coágulo centinela pélvico. Y eso está asociado a una lesión quística anexial que era la responsable del hemoperitoneo. Esto era una lesión quística funcional. En este otro caso, esta es una paciente también joven, puérpera, que consulta con dolores del hipocondrio derecho. Se hace una ecografía que muestra un poco de esteatosis y en situación perihepática tiene esta imagen hipocogénica que corresponde a una colección perihepática con algunos focos de mayor ecogenicidad en su interior. Se realiza tomografía computada para mejor caracterización y se ve que esta colección perihepática efectivamente tiene una densidad similar a la musculatura, o sea, es sangre, y su morfología es compatible con un hematoma subcapsular hepático en el contexto de un síndrome de HELP. Recordar que HELP es el acrónimo de las siglas de hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y trombocitopenia. De los números que hay que recordar son que se da hasta en un 20% de las pacientes con preeclampsia severa, pero hasta un 20% de las pacientes no tiene antecedentes de síndrome hipertensivo del embarazo ni proteinuria. La gran mayoría, 80%, ocurren antes de las 37 semanas, pero un 30% puede ocurrir posparto. Las principales manifestaciones son el hematoma intrahepático perihepático, como el caso que vimos recién, que se da hasta en un 40%. El infarto hepático es mucho menos frecuente, menos del 3%. Aquí hay una imagen de la literatura en que se ve toda esta área de menor atenuación de morfología geográfica incompatible con un infarto. También tenía un pequeño infarto esplénico. La rotura capsular es extremadamente grave, es de muy mal pronóstico y confiere una letalidad materna de 32% y letalidad fetal de hasta un 52%. Este otro paciente llegó con abdomen agudo, choqueado, con sospecha de un aneurisma de aorta abdominal roto. Y bueno, se ve que su aorta era perfectamente normal, pero sí había acentuado hemoperitoneo perihepático y periesplénico. Tenemos además, en el segmento posterior, una zona de menor impregnación, que es compatible con un hematoma intrahepático. Y al ver la vascularización intrahepática, vemos que los vasos están marcadamente irregulares, con algunas zonas de estenosis y otras zonas de dilatación. Aquí podemos ver el reformativo OR que se ven estas áreas de estenosis con dilatación con características de microneurismas. Esto es característico de una vasculitis. Esto era una poliarteritis nodosa, que es una vasculitis de pequeño y mediano vaso, que es infrecuente. Hay que recordar su asociación con virus hepatitis B. La mayoría de los pacientes tienen hallazgos angiográficos positivos, los cuales son los microneurismas, que son estas pequeñas dilataciones focales que veíamos en el estudio recién. El compromiso visceral es frecuente, pero el más frecuente de todos es renal, hasta 80%. Del tracto gastrointestinal y hepático se da en segundo lugar hasta un 50%. Acá hay otro paciente que consulta con dolor abdominal y podemos ver que también tiene hemoperitoneo perihepático
Y hacia el lóbulo hepático izquierdo tiene una zona de mayor atenuación acá, que de hecho ocupa parcialmente la cisura para el ligamento falciforme. Esto corresponde entonces a un coágulo centinela perihepático en contexto de hemoperitoneo. Por lo tanto, nos tiene que hacer sospechar que la causa de la hemorragia es causa hepática o una lesión focal hepática. Y de hecho, en el segmento lateral tenemos un área de menor atenuación heterogénea con algunos focos marcadamente hipodensos. Si yo pongo un ROI en esa zona, me va a dar una densidad de grasa. Al poner contraste, vemos mejor el hígado y nos damos cuenta que tiene nodularidad de los contornos y que el lóbulo caudado se encuentra hipertrófico. Por lo tanto, este paciente es un paciente cirrótico. Y en la región del segmento lateral, donde existía esa zona de heterogeneidad, se ve claramente que es una masa hipervascular compatible con un hepatocarcinoma asociado a coágulo centinela justo adyacente al hepatocarcinoma y hemoperitoneo, porque está roto. Dentro de las lesiones focales hepáticas hemorrágicas, podemos dividirlas como lesiones focales hepáticas primarias, que sean malignas como el hepatocarcinoma, que es de las más frecuentes que nos toca ver, y otras que son benignas, que son mucho menos frecuentes como el adenoma hepatocelular. Desde el punto de vista de lesiones secundarias, teóricamente cualquier lesión que produzca compromiso de la cápsula hepática puede sangrar. Las metástasis más frecuentes que producen compromiso hemorrágico son de pulmón, carcinoma de células renales, melanoma y coriocarcinoma. Bueno, ahora la rotura de los hepatocarcinomas es una complicación que se da entre un 3 y 15% del total de pacientes con hepatocarcinoma. Es la lesión focal hepática complicada con hemorragia que más frecuente nos toca ver en la práctica diaria, así que esto hay que conocerlo bastante bien. Es de mal pronóstico y las manifestaciones radiológicas vienen dadas por las manifestaciones de la hemorragia. Por lo tanto, vamos a ver hematoma perihepático, hemoperitoneo, puede haber extravasación activa de medio de contraste, y la protrusión del contorno hepático es un elemento que confiere pronóstico. Los hepatocarcinomas que deforman el contorno capsular tienen más riesgo de complicarse con hemorragia. Acá hay una imagen de la literatura en que tenemos este hepatocarcinoma del segmento posterior que se asocia a hemoperitoneo y sangrado activo. Fíjense el jet de extravasación que se extiende hacia el espacio perihepático anterior. Este otro paciente se hace un estudio sin contraste por insuficiencia renal y llama la atención varias cosas. En primer lugar, tenemos algunas áreas de mayor atenuación espontánea. Esto en situación infragástrica, que está en situación mesentérica, está centrada en el mesenterio. Tenemos otra zona acá de mayor densidad, que es el retroperitoneal en el espacio pararrenal anterior. Fíjense cómo desplaza el colon descendente hacia ventral. Esto claramente tiene mayor densidad que la musculatura, estos son hematomas. Además, hay un poco de hemoperitoneo perihepático y si bien no tenemos contraste, aún así podemos reconocer múltiples lesiones focales hepáticas bilobares de menor densidad. Además, este paciente tiene la próstata aumentada de tamaño y tiene un tejido de partes blandas en este espacio periprostático posterior derecho. Y, punto de vista del esqueleto, tiene múltiples lesiones osteoblásticas metastásicas. Así que esto corresponde a un cáncer de próstata metastásico. Ahora, se complicó con una complicación hemorragípara, hizo hematomas espontáneos, retroperitoneal, mesentérico, con hemoperitoneo. Y eso fue por el extenso compromiso metastásico hepático que genera disfunción hepatocelular. Hizo una coagulopatía adquirida, básicamente, por el extenso compromiso metastásico hepático. Así que, bueno, revisamos estos 4 grupos de causas posibles de hemoperitoneo para que les sirva de tener una aproximación sistemática. Como les digo, lo más relevante acá es no desesperarse al encontrar un abdomen lleno de sangre, sino que busquen coágulo centinela, con eso organizan su diagnóstico diferencial y llegan al diagnóstico lo más certero y rápido posible. Espero que les haya servido esta clase. Les recuerdo que cualquier duda, sugerencia, contáctense conmigo directamente al correo electrónico contacto@diagnosticoradiológico.cl. Además, les sugiero que se suscriban al canal para que les lleguen avisos cada vez que suba un nuevo video. Y también síganos en las redes sociales, en Twitter somos DX Radiológico, también estamos en Instagram. Bueno, eso es todo por ahora, hasta pronto.